Las traducciones de la Biblia, el 16º centenario de la Vulgata, en un reportaje especial dedicado a su autor, San Jerónimo, desde el lugar cercano a la Basílica de la Natividad de Belén, donde dedicó parte de su vida a la traducción de los textos originales de la Sagrada Escritura a partir del hebreo y del griego al latín. Descendiendo las escaleras de la Basílica de Santa Catalina, encontramos un conjunto de grutas, todas muy cercanas entre ellas. Una, la principal y la más importante, es la Gruta de la Natividad, el lugar del nacimiento de Jesús. Junto a este lugar se encuentran las grutas de San José, la de los Santos Inocentes, y la Gruta de San Jerónimo. Aquí se dedicó durante más de 40 años a la traducción del hebreo y del griego al latín de los textos bíblicos originales. Describir a San Jerónimo no es tarea fácil. Dálmata, de cultura enciclopédica, se retiró al desierto cerca de Antioquía, cuna del cristianismo, viviendo en penitencia. Una vez ordenado sacerdote, comenzó una intensa actividad literaria. En Roma fue colaborador del Papa San Dámaso. A su muerte, Jerónimo se retiró a Belén. En el 386, San Jerónimo se estableció en las inmediaciones de la Basílica de la Natividad para dedicarse al estudio de la Biblia. A él le debemos la célebre versión latina, Vulgata, que más tarde se oficializaría en la Iglesia de Occidente y de grandísima importancia en la transmisión de las Escrituras. Nos acompaña en esta visita Fray Eugenio Eliata, profesor y arqueólogo del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Antes de conocer el lugar de San Jerónimo, conozcamos mejor el sistema de grutas cercanas a la del nacimiento de Jesús. Nella zona dove c'è la grotta della Natività, dove secondo la tradizione Gesù è nato, ci sono molte altre grotte intorno. En la zona donde está la Gruta de la Natividad, donde según la tradición nació Jesús, hay muchas otras grutas a izquierda y derecha, más o menos profundas, y más o menos siempre dispuestas por el hombre como lugares de veneración. Por su interés religioso, la proximidad a la Gruta de Jesús ha creado este interés en las grutas cercanas. En referencia a la Gruta de San Jerónimo, es la gruta que está junto a la Gruta de la Natividad, concretamente en el lado norte. La Grotta della Natività e precisamente questo è il lato di nord. La Grotta della Natività c'è solo un punto specifico. Ecco, dal punto di vista archeologico, i segni più antichi. Desde el punto de vista arqueológico, los restos más antiguos que existen y que se han encontrado son algunos grafitis realizados por los cristianos. En cambio, desde el punto de vista de la historia, basada en fuentes literarias, los primeros testimonios que tenemos son del famoso escritor Orígenes, el cual nos dice que incluso los paganos identificaban en Belén la gruta donde nació aquel que los cristianos veneraban como su Salvador. A Betlemme, quella grotta dove era nato colui che veneravano come loro Salvatore. Solo una puerta que actualmente permanece cerrada conecta esta gruta con la de la Natividad. Ecco, San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386. San Jerónimo vivió casi 40 años en Belén. Llegó hacia el año 386 desde Roma junto a Paula, Estoquio y otros compañeros. Incluso le acompañaba su hermano. Se instalaron en Belén y ya no se movieron de aquí, no fueron a otros lugares. Antes de establecerse en Belén, San Jerónimo explica que Santa Paula, él y el resto visitaron los santos lugares de Palestina, pero no volvieron por segunda vez. Della Palestina, ma non ci ritornarono più una seconda volta.
saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa estremamente importanti. Serán poco más de 40 años en Belén, pero se trata de un periodo que ha dado resultados para la historia de la Iglesia sumamente importantes, sobre todo para la historia de la Iglesia occidental, en la que la lengua era el latín. Desde este momento todos pudieron usar una traducción de la Biblia extraída directamente de los textos originales, según la visión de San Jerónimo, de que era necesario seguir la verdad hebrea, no las modificaciones realizadas en las sucesivas traducciones de la Biblia. Esta idea es muy moderna y hoy todo el mundo dice en la primera página de la Biblia, traducida de los textos originales. Cabe señalar que San Jerónimo ya tuvo esta valiosa intuición en su tiempo. Quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già al suo tempo, 1500 anni prima di oggi. Una emoción para todos, también para Fray Aliata. Junto a la gruta donde San Jerónimo trabajó en las traducciones y vivió como monje eremita, encontramos otra gruta conocida como su tumba. De hecho, su cuerpo ya no se encuentra aquí. Sus restos fueron trasladados a Roma por los cruzados. El sepulcro permanece como recuerdo para los cristianos por su gran importancia. Además de la tumba de San Jerónimo, encontramos también las de algunos compañeros, Santa Paula o Santa Eustoquio. La Biblia de Gutenberg en 1456 fue el primer libro impreso de la historia. Para esta edición se eligió la Vulgata de San Jerónimo. Es conocida como la Biblia de 42 líneas y está dividida únicamente en capítulos. Los versículos se introdujeron en 1527. Siglos más tarde llega a nuestros días y sigue siendo el libro más leído, traducido e impreso en todas las lenguas. Ya no existe ningún texto original salido de las manos de los evangelistas o de San Pablo, pero es posible encontrar actualmente copias muy cercanas a los originales. Por ejemplo, las reproducciones que podemos admirar en la Biblioteca Vaticana o en Jerusalén, en el Studium Biblicum Franciscanum. Dopo più di 3000 anni di storia dell'ebraismo e 2000 anni di storia del cristianesimo. Tras más de 3000 años de historia del judaísmo, 2000 años de historia del cristianismo, podemos decir que la Biblia ha llegado a todos los rincones de la tierra. Esto significa que todos los pueblos y culturas de alguna manera han conocido la Biblia. In questi tanti secoli di storia, la parola di Dio ha segnato profondamente la vita di fede, la vita religiosa del popolo ebraico, del popolo cristiano. È stata la grande luce. En estos siglos de historia, la palabra de Dios ha marcado profundamente la vida de fe, el camino religioso del pueblo judío y cristiano. Ha sido la gran luz, el punto de referencia, la piedra angular sobre la cual el pueblo judío y cristiano ha construido su fe, su experiencia religiosa. Y no solo eso, debemos decir que tras tantos siglos de historia la Biblia ha tenido una influencia muy profunda a muchos niveles. El primer nivel es lo que podemos considerar las relaciones sociales. Pero además debemos pensar en la literatura, pintura, arquitectura, poesía. En definitiva, ha influido en muchísimos campos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿pero por qué la Biblia ha tenido una influencia tan grande? Porque cuando uno lee la Biblia, siente que la Biblia habla de sí mismo. Habla de Dios, de vida, de luz, de esperanza, y esto es un honor para mí. En conclusión, podemos decir que la Biblia es sin duda una belleza, y precisamente porque es bella, nos impacta y nos captura a todos. Veramente una bellezza. E proprio perché è una bellezza, colpisce e cattura ciascuno di noi.